Que Dios nos bendiga, estimados hermanos y amigos que están en sintonía de Canal 7, la señal de la plenitud de Dios. Es una bendición la que Dios nos concede esta tarde estar en este lugar para poder llevar bendición a través de la palabra de nuestro Dios. Es una bendición la que Dios nos permite el poder estar aquí este día, y creo que a usted también el poder estar en sintonía de esta señal que es de mucha bendición para nuestras almas, que es algo que Dios ha puesto para que nosotros seamos bendecidos. Les saluda el pastor Oscar Arriola y estamos aquí para transmitir el programa Retornando a las Escrituras. Vamos a ir a la palabra de Dios para dar inicio a esta meditación de la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en Romanos capítulo 5, versículo 7, Romanos 5, 7. Ahí vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice Romanos capítulo 5, verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar, y yo no sé si usted tiene alguna necesidad en su vida, se siente que tal vez enfermo, yo no sé cuántas cosas son las que a veces uno tiene que enfrentar. Cada día son cosas nuevas, a veces buenas, a veces malas, pero que para eso está el Señor, para ayudarnos. Tenemos un Dios que puede solucionar todas nuestras necesidades. Nosotros como cristianos no tenemos un Dios para cada cosa, como suele algunas personas, tal vez tienen un Dios para la provisión económica, tienen un Dios para que les ayude tal vez en la salud, que les haga un milagro. Nosotros tenemos un Dios que puede hacer todo, un Dios que puede darnos soluciones económicas, un Dios que puede sanar nuestros cuerpos, un Dios que puede restaurar los matrimonios, un Dios que puede transformar las vidas. Y a ese Dios vamos a clamar, así de que no importa cuál sea su necesidad, no importa cuál sea, Dios tiene la solución para su vida. Si quiere unirse conmigo en oración, pues hagámoslo en esta tarde. Padre buen Dios, queremos agradecerte, oh Dios amado, porque tú nos das este privilegio de estar en este lugar para poder, Señor amado, llevar una palabra de bendición, Señor, a las personas que nos sintonizan a través de este canal. Padre glorioso, yo sé, Señor, de que hay tantas necesidades y no sé, oh Dios, cuál sea la necesidad de que los que están, Señor amado, en sintonía a través del canal o a través de la internet puedan tener. No lo sé, oh Dios, pero no importa cuál sea la necesidad, no importa cuál sea el problema, no importa, oh Dios, cuál sea, Padre amado, las circunstancias que están viviendo, Señor. Tú tienes el poder para ayudar, Dios amado, a los hermanos, a los amigos, oh Dios. Tú eres un Dios que puede resolver cualquier situación, Señor amado. A esas madres que están quizás, Señor, tristes por sus hijos. A esas esposas que están, Señor, quizás preocupadas por los problemas, Señor, económicos, los problemas familiares, Señor. En esta hora, Padre glorioso, llegue, Señor, con una mano poderosa, Señor, para ayudar a estas familias, Señor Jesús, para dar solución a ese hombre que quizás no tiene trabajo y por eso está preocupado, Dios bendito,
Provéele, Dios amado, una bendición, que él pueda tener la respuesta en esta tarde, Señor amado. Que la bendición llegue para su vida, Señor, a ese joven, Señor amado, quizás que se siente atribulado, que no encuentra salida, oh Dios, en las circunstancias, Padre bendito, a esos familiares, Señor, que quizás están ahí en sus casas, Dios mío, esas familias, quizás que están en esa cama, Dios amado, tristes porque no ha habido, Dios amado, sanidad para su cuerpo. Hoy en esta tarde, Dios mío, pedimos que tu mano divina sea puesta, Dios, en esa enfermedad. Padre glorioso, que haya esperanza. Tu palabra dice, Señor amado, que todo lo podemos en ti y que tú tienes la respuesta para nuestras vidas en esta tarde, Señor. Cualquiera que sea la necesidad, yo declaro, Dios, que usted lleva bendición a esos hogares, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Concédenos compartir esta palabra para que pueda llevar aliento también a la vida de los que nos sintonizan, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy esta tarde quiero hablar bajo el tema razones por las que debemos de amar a Dios. Razones por las que debemos de amar a Dios. A veces cuando hablamos de amar a Dios, nosotros fácilmente expresamos que amamos a Dios. Ese es otro tema, pero creo que podemos mencionar algo. Cuando quizás alguien nos pregunta acerca de Dios, nosotros, si amamos a Dios, todos respondemos que amamos a Dios. Pero cuando empezamos a ver en las Escrituras que el Señor pone condiciones o requisitos o evidencias, por ejemplo, en San Juan dice, el que me ama, dice, guarda mi palabra. El que me ama obedece a mi palabra, guarda mis mandamientos. Y luego dice, el que no guarda mis mandamientos no me ama. Ya ahí empezamos a ver que no es solamente de decir que amamos a Dios, sino que Dios tiene como filtros para poder ver si en realidad nosotros amamos a Dios. También la Biblia habla mucho de que el que no ama, dice, a su hermano, al cual mira, dice, ¿cómo puede amar a Dios al cual no ve? Eso nos lleva a entender de que decir que amamos a Dios no es solamente una expresión que Dios ve en nosotros, no es una expresión que Dios oye de nosotros, sino que cuando hablamos de amar a Dios son cosas que tienen que estar evidenciadas, que Dios tiene que verlas, y Él ha dejado aquellas cosas que nos pueden demostrar o con las que nosotros podemos demostrar nuestro amor hacia Él. Y una de ellas decíamos que es que nosotros guardemos y obedezcamos sus mandamientos. También que nosotros amemos a nuestro prójimo es una evidencia clara. Si amamos a nuestro prójimo, pues podemos decir que amamos a Dios. Si no amamos a nuestro prójimo, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Tal persona, dice la Biblia, es mentiroso. Y esto me lleva a pensar de que en muchas ocasiones nosotros no somos muy coherentes con lo que decimos. A veces expresamos una cosa, pero quizás nuestro creer es que sí, amamos a Dios, pero en nuestro hacer, la Biblia, o cuando nos medimos en base a lo que Dios espera ver de nosotros, si le amamos, realmente nosotros demostramos muchas veces que nuestro amor hacia Él es muy, muy poco. O por qué no decir, algunas veces, ni una muestra de amor, más que las palabras. Pero, ¿cuáles son las razones por las cuales uno debe de amar a Dios? Porque el problema quizás que nosotros amar a alguien a quien no miramos, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 8 de 1 de Pedro, dice, a quien amamos sin haber visto, en quien creyendo, aunque no le hemos visto. Es bien un poco quizás contradictorio con la realidad nuestra, porque nosotros
normalmente nosotros nos es fácil amar a alguien que estamos viendo, a alguien que estamos con quien estamos teniendo contacto, a quien estamos mirando las cosas que hace y estamos teniendo un compañerismo con alguien. Estamos incluso a veces recibiendo beneficios de alguien y eso nos lleva a que nuestro amor para esas personas puedan ser bien notables. Cuando uno, por ejemplo, recibe algo de alguien y uno puede compartir con ellos, ese amor va creciendo y se va fortaleciendo. Pero cuando hablamos de amar a Dios, pareciera de que vamos a amar a alguien con quien no estamos viéndolo, a quien no estamos quizás valorizando, como no estamos viéndolo, como no estamos teniendo un contacto físico con ese Dios, al menos que una persona tenga una relación bien estrecha con Dios, puede oír su voz, puede sentir literalmente su presencia, puede oír la voz audible de Dios, puede oír o sentir en su espíritu la presencia de Dios. Esto ya tiene que ver con una vida entregada y consagrada a Dios. Pero si una persona no tiene esa relación con Dios, a lo mejor no tiene un contacto tan estrecho, lo cual lo lleve a amar a Dios o que su amor crezca por Él. Pero para que nosotros podamos amar a Dios, las razones por las que nosotros debemos de amar a Dios, no debemos de mirarlo como se ve a lo mejor el amor entre una persona que estamos viendo. Tenemos que mirar un contexto más amplio para entender el amor que Dios nos ha tenido y de esa manera que nuestro amor crezca por el Señor. Porque a veces uno dice, ¿cómo voy a amar a alguien que no estoy viendo? ¿Cómo voy a amar a alguien con quien no estoy teniendo una relación? Pues déjeme decirle que aunque usted no lo entienda todavía, ese Dios al cual le estoy motivando a amar en esta tarde, ese Dios sí ha dado muestras de amor para con nosotros. Dice la palabra de Dios de que desde antes de la fundación del mundo, dice que su amor, su palabra dice en Efesios capítulo 1, verso 5, que nos amó Dios desde hace mucho tiempo. Dios nos amó y nos predestinó en Cristo Jesús para ser adoptados hijos suyos. Es decir, que antes que nosotros naciéramos, antes que nosotros viniéramos a este mundo, antes que nosotros tuviéramos conciencia, tuviéramos vida, antes de todo eso, ya alguien había pensado en nosotros y ese había sido Dios. Nosotros a veces, por eso le decía, a veces uno dice, ¿cómo voy a amar a alguien a quien no estoy viendo? Y como no miramos quizás una relación como la miramos entre tal vez las personas, no miramos a veces las razones por las cuales amar a Dios. Pero hay que entender que nuestra relación con Dios no es igual que la relación con los humanos. Sin embargo, Dios no ha estado inadvertido o Dios no ha estado lejos de nosotros. Él desde hace mucho tiempo, Él pensó en nosotros. Dice la palabra de Dios en San Juan, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Es decir, que si usted está esperando quizás poder amar a Dios por lo que Él hace por usted, déjeme decirle que ya Dios ha dado muestras y lo ha amado a usted desde hace mucho tiempo. Desde hace muchos años Dios había pensado en usted, tanto que desde hace muchos años, cuando Dios sabía que la humanidad iba a perderse, desde hace muchos años Dios pensó en que iba a dar su Hijo, iba a dar a Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener la esperanza, pudiéramos tener nosotros la respuesta de nuestras almas, para que ninguno de nosotros nos perdiéramos, sino que todos tuviéramos
el arrepentimiento. Por tanto, nosotros tenemos que entender que Dios ha sido bueno para con nosotros. Dios ha sido tan bueno con nosotros de que Él ha pensado en nosotros desde hace mucho tiempo. Y esa es una razón, porque Dios ha dado muestras para nosotros. Aquí en la palabra que leíamos encontramos algunas. Pero también hay otra razón que yo quisiera presentar en esta tarde. Y es que ese Dios del cual estamos hablando, de que nuestro amor hacia Él tiene que crecer y ser cada día más grande, es porque tenemos que comprender que Él nos ama a nosotros tal como nosotros somos. Si usted nota, ese Dios al cual a veces nosotros no miramos las razones para amarlo, ese Dios ha dado muchas muestras a nosotros. Dice su palabra de que el Señor nos ha amado. Romanos 5:7 dice que Dios, 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo pecadores, Cristo murió. Y si uno analiza esto, la misma palabra dice de que si alguien pudiera amar a otro, si alguien pudiera dar muestras de amor para otro, sería por algo bueno. Sin embargo, Dios a nosotros nos ha amado incondicionalmente. Dios nos ha amado a nosotros y nos ha amado tanto que su palabra dice que no importó la condición que nosotros teníamos y ni aún la condición que tenemos para amarnos. El amor de Dios no se basa en lo que Él mira de nosotros bueno. El amor de Dios no se basó en que Él miró algo bueno en nosotros. Claramente, la misma palabra dice, ninguno hay bueno. Porque cuando si el Señor empieza a examinar nuestras vidas, empieza a vernos a nosotros, cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta que cada uno tenemos dificultades, tenemos defectos, grandes defectos. Tenemos cosas muy feas que son desagradables a Dios. Sin embargo, Dios nos ama. Y Dios no nos ama ahora nada más que ya somos cristianos y que estamos sirviéndole a Él. Dice su palabra que Él nos amó aun cuando éramos pecadores. El amor de Dios no está condicionado a que si nosotros hacemos lo bueno o si hacemos lo malo, Él nos va a amar. Es más, ese es un error cuando algunas personas piensan y dicen, no, porque yo le fallé a Dios, Dios ya no me ama, yo me equivoqué y Dios ya no me ama. No, mi hermano, mi amigo, si Dios lo amó cuando usted era pecador, Dios hizo todas las cosas que hizo, no porque hubiera algo bueno en usted. Y como dice la palabra, si ya Dios dio su vida por nosotros, ¿cuánto más Dios nos va a dar el perdón cuando nosotros tal vez nos equivocamos y vamos hacia Él? En la palabra de Dios encontramos en San Lucas, dice su palabra, 4:18, dice de que el Señor, cuando el Señor vino un día, se sentó llegó al templo, y en una de las sinagogas Jesús agarró el libro, le dieron el rollo y agarró el libro de Isaías y empezó a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y empieza Él a mencionar, me ha ungido para dar libertad a los cautivos, me ha ungido para dar sanidad al oprimido. El Señor me ha ungido, decía Él, para llevar buenas nuevas a los pobres. Eso es lo que y allí se revela de que el Señor ama a los pobres, que el Señor ama al enfermo, que el Señor ama al oprimido, que el Señor ama al que está perdido. Lucas capítulo 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Dios ama lo que está perdido. Dios ama al que está enfermo. Él mismo lo dijo, los sanos no tienen necesidad de medicina, sino los enfermos. Y el Señor ha dado muestras. Él es el que nos ama a nosotros incondicionalmente. Y para mí es una razón fuerte por la cual nosotros debemos de amar a Dios y que nuestro amor crezca por Él. Porque si hay alguien que nos ama a nosotros incondicionalmente, ese es Dios. Quizás nuestro
La gente a nosotros nos ama cuando hacemos las cosas bien. La gente nos ama cuando nosotros estamos quizás haciendo muestras beneficiosas para ellos. La gente ama al que le ama. La gente sirve al que le sirve. La gente hace bien al que le hace bien. Eso es lo común de los humanos, pero lo de Dios no. El Señor ama lo que está perdido. El Señor ama al que está enfermo. El Señor ama al que está preso, al que está oprimido. No importa la condición del hombre, Él lo ama. No importa la condición que el hombre pueda estar. Por eso dice su palabra ahí en Isaías: si tus pecados fueren negros, yo los voy a hacer blancos como la blanca lana. No importa la condición del hombre. Por eso es de que este Dios al cual estoy invitando a amar es un Dios que ha dado muestras maravillosas para nosotros. Le decía primeramente que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, Él pensó en nosotros cuando supo de que el hombre iba a estar perdido. Él desde entonces decidió darnos a su Hijo para que a través de Él nosotros fuésemos adoptados hijos de Dios. Y ahora nos da una muestra más cuando nos dice de que Él nos amó cuando nosotros éramos aún pecadores. Usted no puede ver que haya alguien quizás más que nos haya dado muestras más grandes que nuestro Dios. Porque en esta vida toda la gente nos puede fallar. En esta vida las personas, como le decía, si nos equivocamos ya cambian para con nosotros. Si fallamos ya perdimos con esa gente. Si hacemos mal, esa gente no nos perdona las cosas. Si nosotros ya no somos quizás beneficiosos para esas personas, cambian su parecer hacia nosotros, cambian su actitud hacia nosotros. Pero ese Dios al cual le presento en esta tarde, ese Dios no. Ese Dios no importa cuál sea su condición. Por eso dice allá en San Juan: hijitos míos, 1 Juan capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. El Señor pensó en todo. El Señor pensó claramente y nos ha dado una evidencia clara para que nosotros entendamos que nuestro amor hacia Él debe de ser cada día más grande y más grande. Es muy importante, hermanos y amigos, que nosotros veamos que Dios nos ha dado muestras. Quizás no ha sido Dios como nosotros a veces estamos tal vez queriendo hacer algunas cosas, pero Dios, o como nosotros quisiéramos que Él se revelara, pero Dios ha sido maravillosamente bueno para con nosotros, dándonos ese amor que nosotros no merecemos, y Él siempre ha permanecido dándonos esos cuidados que aunque nosotros hemos a lo mejor hecho cosas malas, su amor para con nosotros ha sido fiel, ha sido bueno. En esta tarde hay otra razón por la cual nosotros debemos de amar a Dios, y es que nosotros debemos de entender la muestra más grande de amor que Dios nos ha dado. A veces, por las cosas que nosotros no tenemos hoy, incluso hay veces que las personas o el diablo nos hace creer que Dios no nos ama. A veces nosotros, por las cosas que vivimos, ya sea de pobrezas, ya sea de dificultades, de enfermedades o problemas que a veces nosotros vivimos, a veces el enemigo nos hace creer que Dios no nos ama por lo que vivimos hoy. Debemos de saber que algunas veces nosotros sufrimos cosas, vivimos cosas, algunas son parte de un propósito de Dios, algo otras son consecuencias de nuestros propios errores, algo otras son el mismo resultado de vivir en este mundo lleno de pecado y de maldad. A veces son el resultado incluso del proceso de perfección que Dios va haciendo en nuestras vidas. El estado que nosotros a veces tenemos, las dificultades que tenemos, no determinan que Dios no nos ame. Y esa es una trampa que el diablo a veces pone, porque a veces uno dice: no, si Dios me amara, no pasara lo que paso. Si Dios me amara, no viviera lo que vivo. Pero no, mi hermano, no, amigo. Hay muchas razones por las cuales a veces uno tiene que pasar algunas situaciones. Incluso algunas veces es parte de un propósito de Dios. A veces el que uno pase necesidades
es para conocer a Dios. Hay muchas veces que uno no conoce a Dios en todas las áreas. A veces lo conocemos como el Salvador nada más, pero no lo conocemos como el sanador, no lo conocemos como el proveedor, no lo conocemos como el restaurador. Hay muchas áreas y a veces las cosas que nosotros vivimos tienen un propósito, y el propósito es de que nosotros conozcamos más a Dios. Así de que no debe de haber en nosotros esos pensamientos, y no dejemos que el diablo nos confunda la mente al pensar de que Dios no nos ama por las cosas que nosotros ahora no tenemos, y que eso cambie o disminuya nuestro amor hacia Dios. Nuestro amor hacia Dios tiene que ser cada día más grande. Entendiendo, la otra razón decía que es que hay que entender la muestra más grande de amor que Dios nos ha dado. Y es que si usted nota algo, es que la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 7 dice que si alguno, dice, tuviera el valor, dice, de dar su vida, lo más seguro, dice, que lo haría por alguien bueno. Ciertamente, dice, apenas moriría alguno por el justo. Con todo puede hacer que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Quisiera darme a entender en este punto, porque creo que a veces uno, por las cosas que vive, no puede valorizar el amor que Dios nos, la muestra de amor que Dios nos ha hecho a nosotros. Porque óigame, hermano y amigo, nadie en esta vida, y a veces yo estaba poniendo algunos ejemplos un día de estos acerca de este tema, y es que cuando uno puede amar a una persona, pero ojalá usted me logre entender esto. Uno puede amar a un amigo, a un hermano, a alguien, pero en el momento en el que ese amor se ve cuestionado por cosas difíciles, como por ejemplo que usted tenga que dar lo único que tiene hacia otra persona, ya en esos momentos se empieza a friccionar qué tan fuerte es el amor hacia esa persona. En el momento en el que usted tiene que dar todo, a lo mejor todo lo que tiene para alguien más, en ese momento usted se daría cuenta de que eso no se puede hacer al menos que uno ame algo. Y en el caso de nosotros como padres, creo que hay cosas que nosotros las daríamos, quizás las daríamos solamente a nuestros hijos. Hay cosas que nosotros no las daríamos a un extraño. Hay cosas que no las daríamos a una persona, aunque sea una persona muy querida de nosotros. No las daríamos porque hay cosas que son tan amadas que solamente se pueden dar a la gente amada. Y encontramos, por ejemplo, si uno se encontrara en una situación en la que uno tenga que ir en ayuda de alguien, pero ese alguien que está pidiendo la ayuda, quizás sea un amigo suyo, un hermano suyo, pero si esa persona, en ese momento usted sabe de que el ir en ayuda de esa persona podría arriesgar su vida, yo creo que en ese momento, aunque usted tenga un amor para esa persona, difícilmente va a exponer su vida para poder salvar la vida de alguien más. Yo creo que no. Pero usted vea cómo cambian las cosas. Si fuera a lo mejor su hijo, su hijo amado, el que está en una situación que necesita la ayuda de usted y está en una situación de peligro y necesita su ayuda, yo creo que en ese momento, aunque usted tenga a lo mejor temor y sabe que hay riesgos al hacer aquello, pero usted lo haría por amor a su hijo. Porque el amor es lo único que le puede llevar a que usted haga cosas que no haría de otra manera. Fíjese que en un momento tal vez de peligro, uno empieza a pensar y el temor invade el corazón de uno cuando uno sabe, aunque uno sabe la necesidad de alguien, pero el temor invade el corazón y uno no puede ir a lo mejor en ayuda de alguien que necesita. Pero cuando se trata de una persona amada, de una persona que
es la persona amada que usted ama. El temor, dice San Juan, que el temor, dice, echa fuera. Dice en el capítulo 4 de 1 de Juan, verso 16, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice que el amor echa fuera el temor. Y fíjense cómo estoy tratando de explicarle cómo Dios nos ha dado la muestra de amor a nosotros más grande. Porque nosotros no hacemos nada, al menos no arriesgamos algo, al menos que sea por amor. Nosotros no arriesgamos ni dinero, no arriesgamos mucho menos la vida de nosotros. No la arriesgaríamos. Creo que nosotros como padres a lo mejor solo la arriesgaríamos por nuestros hijos. Creo que quizás sería la parte más fuerte de nosotros, quizás, que un hijo necesite algo y por ese hijo uno hace cualquier cosa. Uno es capaz de hacer cualquier cosa. Yo no sé qué cosas uno es capaz de hacer, pero si es hasta arriesgar su vida, lo podemos hacer. Y sé que como padres lo haríamos, porque el amor que tenemos echa fuera todo temor. Y eso nos lleva a entender la muestra de amor de nuestro Dios. Porque nosotros, le venía explicando, solamente expondríamos quizás nuestra vida solamente por lo que amamos, por lo más valioso. Y encontramos de que dice la Biblia de que Dios murió por nosotros, y aún nosotros, fíjese, lo haríamos, dice la Biblia, y si lo haríamos por el bueno. A lo mejor lo haríamos por el hijo amado, no lo haríamos por un hermano. No arriesgaríamos nuestra vida por un hermano. No lo haríamos cuando se trata de nuestra vida. Solo lo haríamos por alguien que en realidad amamos profundamente. Y cuando miramos lo que Dios dice, que Él dio su vida por nosotros, y dice que no lo hizo por gente buena. Dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vea usted, yo no encuentro una muestra más grande de amor que la que Dios nos ha dado. Porque aquí no miramos, yo sé que el Señor tenía a lo mejor temores. Lo miramos en el monte Getsemaní, allá Él orando angustiosamente. El temor se había apoderado de Él porque sabía que su hora se llegaba, sabía que el momento de ir a la cruz estaba llegando, y Él estaba como humano bastante afligido. Su corazón sin duda alguna palpitaba fuertemente porque sabía que estaba a punto de ir a la cruz, de ir a la muerte. Estaba a punto de empezar el sufrimiento, el calvario, donde ya había enfrentado otras cosas como el desprecio de la gente, el rechazo de las personas, la incredulidad de la gente. Todo esto el Señor ya lo había enfrentado, pero ahora venía lo peor. Venían los látigos, venía la burla, venía también la corona de espinas, venía también los clavos en sus manos, los clavos en sus pies, venía la lanza en su costado, venía el sufrimiento, venía el abandono del Padre. No, es que yo no entiendo, realmente no entiendo qué muestra más grande de amor la que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cómo es que a veces uno dice, yo no sé si Dios me ama o Dios no me ama? ¿Cómo es que alguien dice, yo no sé si vale la pena o no vale la pena servir a Dios? Oiga, mi hermano, nosotros miramos de que no hay muestra más grande. Jesús estaba en el monte y estaba angustiado y el temor se quería apoderar de Él, pero el amor era más fuerte que el temor. Y aunque tenía temor quizás de la muerte, el amor era más grande, el amor hacia nosotros era más grande. No hay manera de que Jesús lo haya hecho sino solamente por amor. No hay otra manera, no hay otra forma de explicar lo que Jesús hizo, sino solamente entender de que el amor de Dios era tan grande. Y Él no estaba muriendo por gente que de alguna manera ya hubiera hecho algo bueno por Él. Él estaba muriendo por gente que lo había rechazado. Él estaba muriendo por aquellos que incluso nunca iban a creer en Él. Él estaba muriendo por personas que iban a rechazarlo.
iban a decir que no después. Él estaba muriendo por usted y por mí, por usted que algunas veces le da poca importancia a Dios, a lo mejor por usted que dice que Dios ni siquiera existe, por usted que algunas veces dice que quizás Dios no le ama, aún por todas esas personas, porque dice la Biblia que Él mostró su amor dando su vida por los pecadores, no por gente buena. Y no hay manera de poder explicar que esta muestra que Dios nos dio de amor es la muestra más grande. Esa es una razón por la cual uno debe de amar a Dios. Porque a veces nosotros no queremos sufrir un poquitito por el Señor. Decimos, no, pues mucho cuesta el evangelio, mucho cuesta. Y mucha gente dice, no entro al evangelio porque es muy costoso, el evangelio cuesta, es muy difícil. Y encontramos tantas barreras que uno a veces se pone. Pero eso es no valorizar lo que es el amor que Dios nos ha dado. O cuando algunas veces hermanos llegan a un momento en la que se sienten tal vez desmotivados y dicen, no sé si vale la pena seguir a Jesús. No sé si en realidad valdrá la pena seguir en el camino de Dios. Óigame, hermano, si Dios hizo una muestra tan grande de amor por usted, que cuando, aunque tenía miedo quizás de la muerte como humano, tenía miedo a los clavos, le dolían los clavos, le dolían sus manos cuando los clavos entraban en sus manos, le dolían sus pies cuando le traspasaron sus huesos, sus pies, le dolían su cabeza cuando pusieron esa corona de espinas en su frente, le dolía la burla de la gente cuando decían, profetízanos si eres en realidad hijo de Dios. Le dolía todo eso, mas él dice en la Biblia, como cordero mudo, no enmudeció. Él guardó silencio porque lo hacía por amor a nosotros, aunque quizás él podía en ese momento decir, Padre, baja ahorita ángeles y maten a estas personas, aunque él con una sola palabra hubiera podido destruir a los que lo azotaban. Él guardó silencio. Su amor era más grande. Yo puedo quizás pensar y meditar, Jesús sentía el dolor, claramente sentía el dolor, pero su amor sobrepasaba el dolor. Jesús tenía miedo a ese momento en el que su padre lo abandonara por causa del pecado, pero el amor era más grande. Hasta ahora entiendo lo que dice la palabra, que el amor echa fuera el temor. El amor se sobrepone al temor. El amor se sobrepone al dolor. Jesús tenía dolor. Jesús tenía tantas cosas que afligían su corazón. Pero sobre todo eso el amor era más grande. Y Él no se bajaba de esa cruz. Él permaneció hasta lo último. Él llegó hasta lo último. Hasta el momento de decir, consumado es, hecho está. Y allí el Señor terminó su obra. Y allí nos dio la muestra más grande que alguien pueda darnos de amor. A veces las personas nos dicen tener amor, pero nadie puede compararse. Yo he entendido y he aprendido de que no hay un amigo que vaya a exponer su vida por usted. No hay un amigo que vaya a exponer su vida por usted. Nadie, solamente Jesús lo hizo. Y creo que para que uno pueda amar a Dios, uno debe de entender, en primer lugar, le decía que Él nos amó a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Desde entonces Él nos amó. Usted ha estado en el corazón de Dios desde hace muchos años. Desde hace miles de años usted ha estado en el corazón de Dios. Dios pensó en usted. Dios pensó en que usted fuera adoptado hijo suyo. Desde hace muchos años Dios le ha amado así como usted es, con sus defectos, con sus errores, con sus pecados. Dios lo ha amado a usted y lo sigue amando. Él no ama al hombre porque el hombre sea bueno. Él lo amó aun cuando el hombre estaba en el pecado. Aún Él ama al hombre cuando está en pecado. Claramente lo dice su palabra en la parte que leemos de Romanos, cuando dice que Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo pecadores. Él murió por los pecadores. Él murió por usted.
Él murió por usted, que es una persona pecadora, que a lo mejor cree que los demás a lo mejor ya no lo, para usted, para ellos no valga nada. A lo mejor hasta para su familia usted puede ser que ya no valga nada. Quizás su padre y su madre, quizás sus hermanos puedan decir, este no sirve para nada. Pero Dios le amó a usted y le ama a usted. Es más, dice la palabra que de lo vil del mundo Dios escogió para poder avergonzar a los sabios. No importa su condición, Dios le ama. Si hay alguien que le ama, ese es Dios. Y si hay alguien que le va a amar a pesar de sus errores, ese es Dios. Y es ese Dios que ha dado incluso los recursos para que nosotros en los momentos de que incluso fallemos a Dios, podamos restaurarlos. Tanto es su amor que no solamente nos perdona una vez, su amor es tan grande que nos ha dado a su Hijo y su Hijo como abogado para que nosotros podamos arreglar el problema de pecado si en un momento dado nosotros le fallamos a Él. Y hay que entender y comprender que la muestra de amor que Dios nos ha dado es la más grande que puede haber en el mundo. Amigo y hermano, amemos a Dios con todo nuestro corazón. No lo amemos de palabra, no lo amemos como una expresión nada más. Amémoslo a Él, dando lo mejor para Él, sirviendo al Señor, dando no lo que sobra para Él, dando lo mejor para Dios. Algunas veces nosotros lo que damos a Dios es lo que sobra, es lo que nos queda, es lo que ya no quizás no utilizamos en algo más. No, hermano, Dios nos dio lo mejor. Dios nos ha dado la muestra de amor más grande. Demos nosotros lo mejor, nuestra mejor servicio a Dios, nuestra mejor alabanza al Señor, nuestra mejor ofrenda al Señor, nuestro mejor tiempo, démoslo al Señor. Démosle lo mejor. No le estemos dando a Dios lo que tal vez lo último. Demos lo mejor porque Él nos ha dado lo más. Nos dio su Hijo. El Padre nos dio su Hijo. Él nos dio su sangre. Él nos ha dado lo que nadie nos puede dar. Así de que nosotros démosle a Él lo mejor que nosotros tengamos para su gloria y para su honra. Así de que cuando usted dé algo, no diga, voy a dar esto porque es para el Señor. No esté diciendo, de todas maneras es para el Señor. Como si eso fuera que Dios recibe todo. No crea que Dios recibe todo. Hay cosas que Dios no las recibe. Claramente dice la palabra de Dios que hay cosas que Dios no las recibe. Dios no las aprueba. Porque Él se merece lo mejor. Él no vio con agrado la ofrenda de Caín. Solo vio con agrado la ofrenda de Abel. Él no se agradó de la ofrenda de aquel que dio quizás de lo que era más insignificante. Él le agradó lo que aquel hombre hizo, Abel, dando de lo mejor que él tenía. Si Él hizo lo mejor por nosotros, demos nosotros lo mejor que podamos. Nuestro mejor sacrificio tiene que ser para nuestro Dios. En esta tarde espero que Dios bendiga su vida y que usted pueda comprender de que el amor de Dios es lo más grande y nosotros debemos de amar a ese Dios que nos ha dado todo ese amor hacia nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias porque nos has permitido la oportunidad de poder compartir esta palabra con la audiencia, Señor, de Canal 7. Bendice a los que nos han sintonizado a través de la internet, Padre bendito. Espero, Dios, que cada persona pueda comprender que tu amor hacia ellos ha sido desde la eternidad y es hasta la eternidad. Y que puedan comprender, oh Dios, de que tú nos amas, nos amaste desde el principio, nos amas y nos sigues amando, Dios. Y que eso pueda hacer que su amor crezca, Señor, hacia usted. En el nombre de Jesús, Señor amado, yo bendigo a esas personas. Y si en esta mañana, esta tarde, Señor, hubiera algún amigo, Padre amado, que quiere entregarle su corazón, ahí donde está, Señor amado, reciba, Padre glorioso, esa vida que hoy se entrega a usted. En el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor. Amén y amén.
Que Dios nos bendiga. Ha sido un privilegio como Iglesia La Voz de Dios de la colonia Miraflores estar en la intimidad de su hogar, esperando que ustedes nos sintonicen todos los días lunes a las 5 de la tarde en este mismo canal. Estuvo con ustedes el pastor Oscar Arriola y espero que Dios les siga bendiciendo.